pasar a la economía y volver al riesgo país. A ver, ustedes recordarán, año 2006, 2007, se daban a conocer datos del INDEC. Aparentemente esos datos habían sido manipulados. Eso le costó el cargo a Graciela Bebacua, que estaba en el organismo y se negaba a hacer lo que le pedía Guillermo Moreno aquel entonces. Entonces la corren del cargo y la ponen a Beatriz Paglieri. En ese momento, bueno, el juicio iba a comenzar mañana. El Tribunal Oral Federal número 2, por una cuestión de agenda, decidió que este juicio va a comenzar el día 3 de abril próximo, 9:30 horas, y va a ser todos los miércoles y todos los jueves las audiencias dentro de este tribunal. Lo importante era, estaba efectivamente Bebacua, le pide Moreno intervenir los datos del INDEC en diciembre del 2006. Ya en 2007 el gobierno entraba en la campaña presidencial, donde Néstor Kirchner había decidido no ir por la reelección y ungir a Cristina Fernández de Kirchner como candidata, y quería mostrar cifras por debajo de los 2 dígitos, mantenerlo abajo del 10% a la inflación. Eso no le estaba dando, pide que eso ocurra, Bebacua naturalmente reniega de ello, allí la echan, la eyectan, entra Paglieri y aparece Moreno manipulando datos. Y aquella frase tan famosa, en la esquina de mi casa el pan está 2,50 pesos el kilo. Era 2007, pasaron menos de 20 años, 2,50 pesos el kilo. Fíjate. Estaba por supuesto, sí, claro, el valor del precio de pan por aquel momento era entre 5 y 7,50 pesos. Hoy no hay kilo de pan por menos de 1.500 pesos. No, y hay ejemplos peores. Y pasaron menos de 20 años, 17 años. ¿Te das cuenta que la Argentina es una cosa, un combo? Antes, en plena crisis 2001-2002, los locales mayoritariamente que uno visitaba eran todos por 2 pesos, ¿se acuerdan? Exactamente. Sí. Todo por 2 pesos, Todo por uno 2 con pesos. 99, etcétera. Sí. Había cosas de 2 pesos. Es cierto que la manipulación de datos del INDEC tenía un doble objetivo. Uno, a mi modo de ver, inútil, que era que la gente creyera que había menos inflación de la que había cuando después ibas al supermercado o a pagar el colegio de tus hijos o a pagar las expensas y claramente entendías cuál era la inflación. Pero por otro lado tenía una intencionalidad económica porque había bonos que indexaban Pagar por menos inflación. deuda, sí. Entonces, Correcto. digamos, había un doble Por lo cual- juego, un negocio por un lado y Después por otro Kicillof volvió a lado hacer una algo manipulación similar. absurda. Por lo cual hay juicios abiertos todavía pendientes. Claro, después de Kicillof resolución. volvió a hacer algo similar que cambió la manera en que se medía el crecimiento de la economía, porque si Sí. le daba un chiquitín más tenía que pagar mucha más plata de premio a quienes le habían prestado dinero a la Argentina. Hizo el cambio, pero claro, no tuvo en cuenta que tenían ley extranjera, con lo cual fueron a litigar los acreedores de la Argentina a otros tribunales y ¿qué pasó? Terminamos Ganaron. perdiendo. Otra como vez siempre, perdimos, otro obvio. juicio. Y querés que baje el riesgo país. De todas maneras bajó el Dale riesgo país tiempo, y en un dale ratito tiempo. te lo voy a contar. Pero una cosa, el gobierno decidió postergar definitivamente porque parecería recoger el guante y hacer política el gobierno. Ayer a la Casa Rosada entró Margarita Stolbizer, Sí. entró Emilio Monzó, Sí. entró Miguel Ángel Pichetto y se sentaron con Guillermo Franco, pero con Nicolás Pose, que es el hombre que valida en última instancia lo que Franco dice. Sí, hay que recordar que ese bloque que maneja Pichetto tiene 23 propios y unos cuantos aliados más. Es un bloque importante, definitorio, puede llegar a ser de 30 diputados, ¿no? Para lo que tenga que ver con la continuidad Sí. o no del DNU, si es que se debaten diputados. Yo no me muevo un ápice de aquello que dije la misma noche en el cual había tenido un revés en el Senado, y es que en diputados no hay mayoría para voltearlo, no hay mayoría. No se superan las 120 manos, por lo menos hasta acá. Y si el gobierno muñequea y hace política, probablemente se reduzcan y probablemente tenga más beneficios. Y pareció indicar el fin de semana que algo de eso había. Milei reconoce en público el domingo que Macri le dice tenés que tener un poco más de rosca, pero a mí no me sale, se lo dijo a Majul, con lo cual está empezando a interpretar un poco, me parece, lo que le está pidiendo un sector importante de la sociedad.